Vamos a comenzar con la clase número 5. Vamos a continuar viendo sistemas de presiones múltiples. Hoy vamos a seguir con los separadores, tanto el total como el parcial, y vamos a tratar de analizar con más detalle la construcción de los diagramas presión-entalpía, para que se entienda mejor. Vamos a recordar lo que dijimos del separador total. Lo más importante es que solo ingresa líquido al evaporador, por lo tanto el valor del efecto refrigerante es el máximo. Se utiliza porque en la ebullición muchas veces las sustancias se agitan fuertemente, lo que podría ocasionar que las gotas de líquido lleguen hasta el compresor cuando está conectado directamente con el evaporador. Por eso se prefiere conectar el evaporador y el compresor a un separador total. El evaporador en este ciclo suele conocerse como evaporador inundado, porque a este solo ingresa líquido y con flujo constante. También recordemos que la presión en el separador y en el evaporador son las mismas cuando se trata de un separador total. El diagrama presión-entalpía quedaría de la siguiente manera. Del estado 1 hasta el estado 2, el estado 1 está después del condensador. Lo ubicamos en líquido saturado seco, porque después del condensador siempre va a ser líquido saturado seco. Pasa a través de la válvula de expansión y llega hasta el estado 2. Las líneas son punteadas porque es un proceso irreversible y la entalpía en la válvula se mantiene constante. Ingresa al separador y el refrigerante se separa en líquido saturado seco y vapor saturado seco. El líquido saturado seco es el estado 4, ingresa al evaporador y sale del evaporador como vapor saturado seco en el mismo estado que el estado 3. Se mezclan esos flujos de refrigerante e ingresan al compresor, donde se comprime isoentrópicamente. Finalmente, ingresa al condensador, se condensa a presión constante y con eso se repite el ciclo. Eso sería para el separador total, no hay ninguna duda, ¿no? Separador parcial. Al evaporador ingresa mezcla de líquido-vapor, en el anterior caso solo ingresaba líquido. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas. En el anterior caso funcionaban a la misma presión. Aparece el valor de la presión intermedia. Cuando el problema no nos da el dato, nosotros podemos determinar la presión del separador con esta ecuación. Requiere más trabajo de compresión porque el refrigerante ingresa recalentado al compresor. El diagrama presión-entalpía sería de la siguiente manera. Igual, comenzamos en el punto 1 después del condensador. Hay una expansión isoentálpica hasta el punto 2. El refrigerante ingresa al separador, se separa en líquido saturado seco y vapor saturado seco. El líquido saturado seco pasa por una válvula de expansión antes de ingresar al evaporador. Por eso la línea punteada también acá. Ingresa al evaporador, se convierte en vapor saturado seco. Ahora, el vapor que se separó en el separador tiene que necesariamente pasar por una válvula de expansión en este caso porque solo tenemos un compresor y hay una presión más baja que la presión del separador. Entonces tenemos que igualar las presiones para poder mezclar los flujos de refrigerante. Por eso también hay una válvula a la salida del vapor en el separador. Se expande isoentálpicamente también y los flujos de refrigerante tienen que mezclarse en el punto 7 antes de entrar al compresor. Se mezclan y dan ese punto intermedio, que es el punto 7, ese ingresa al compresor, se comprime isoentrópicamente hasta el estado 8, que es la presión del condensador. Ingresa al condensador, se condensa y sale como líquido saturado seco y se repite el ciclo. Bien, ahora vamos a resolver este problema y también vamos a analizar su diagrama presión-entalpía con un poco de detalle. Un sistema de refrigeración con freón 12 cuenta con un separador de vapor parcial que está a menos 7 grados centígrados que alimenta un evaporador que está a menos 12. El sistema también está equipado
por un evaporador inundado, el cual está a una temperatura de -18. Es decir, nuestro ciclo va a tener dos evaporadores, uno alimentado por un separador parcial y otro por un separador total, porque nos está diciendo que hay otro evaporador que está a -18 y es un evaporador inundado. Entonces necesariamente tiene que estar alimentado por un separador total. Ambos evaporadores tienen la capacidad de 1,5 toneladas. El sistema cuenta con un solo compresor. El condensador está a una presión de 9,3. Encontrar el flujo másico en el compresor y determinar el coeficiente de operación. El diagrama para el ciclo quedaría así. Cuando nosotros tenemos dos evaporadores, dibujamos primero el que está a temperatura más alta. En este caso, es el evaporador a -12 grados centígrados que está después del separador parcial. Y más abajo ya dibujamos el que está a temperatura más baja, que es el evaporador inundado, que está después del separador total. Nosotros solo tenemos un compresor, por lo tanto vamos a tener que llevar todas las presiones del sistema a la más baja. ¿La más baja cuál es? La que tenga la temperatura más baja, en este caso, la del separador total. Entonces, por eso hay una válvula después del evaporador 1 y hay una válvula a la salida del vapor en el separador parcial. Para el diagrama presión entalpía sería el siguiente análisis. Si nosotros observamos, el estado 1, 2 y 3 son iguales. Lo único que es diferente es el flujo másico. El flujo másico se separa en este punto y se separa en 2 y en 3. Entonces esa suma va a dar el flujo másico 1, pero es el mismo estado. Por eso los tres puntos van a estar en líquido saturado seco. El punto 2, el estado 2, ingresa a la válvula de expansión y se expande hasta el estado 4. El refrigerante en el estado 4 ingresa al separador parcial y se separa en líquido saturado seco y vapor saturado seco. El líquido saturado seco ingresa a una válvula de expansión, sale de la válvula en el estado 8, es decir, la presión del evaporador, la presión que va a estar definida por la temperatura que nos da el enunciado para ese evaporador. Creo que era -12 grados centígrados. Se evapora a presión constante hasta vapor saturado seco. Y el vapor que sale del separador parcial también es vapor saturado seco, perdón. Bien, ahora analizamos el punto 3. El punto 3 se expande hasta el estado 11, al estado de mezcla. Se expande hasta la presión que va a estar definida por la temperatura de ese evaporador. En este caso, la presión para el evaporador 2 y el separador es la misma, porque se trata de un separador total. La presión la vamos a encontrar con la temperatura que nos da, la temperatura de -18. Entonces, el estado 3, el punto 3, se expande hasta el 11, hasta la presión del separador. Se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El líquido saturado seco ingresa al evaporador y sale como vapor saturado seco en el mismo estado que el vapor que se separa en el separador. Las presiones del punto 9 y del punto 6 tienen que caer hasta igualarse a la presión del separador total para que los flujos puedan mezclarse y luego ingresar al compresor. Bien, el primer punto de mezcla de flujos es la mezcla entre el estado 13 y el estado 10. El estado 10 es un vapor recalentado y el 13 un vapor saturado. Se mezclan en un punto intermedio que es el estado 14. Ese estado 14 se va a mezclar con el estado 7. Van a dar un punto intermedio que es el estado 15, y el estado 15 va a ingresar al compresor, se comprime isentrópicamente, ingresa al condensador, se condensa isobáricamente, y con eso se repite el ciclo.
Bien, nuestro efecto refrigerante para el evaporador 1 sería la diferencia entre la entalpía 9 y la entalpía 8. Para el evaporador 2 sería la diferencia entre la entalpía 13' y la entalpía 12. Nuestro trabajo de compresión sería la entalpía 15 menos la entalpía 16. Y nuestro coeficiente de operación sería el siguiente. La masa en el evaporador 1, que es el flujo másico 8, por su efecto refrigerante, más la masa en el evaporador 2, que es el flujo másico 12, por el efecto refrigerante, dividido entre el flujo másico 15 por el trabajo de compresión. Para definir el estado 1, el enunciado nos da la presión del condensador, que es 9,3. Sabemos que la salida del condensador es líquido saturado seco. Con esos datos ingresamos a tabla y encontramos que la entalpía 1 es 17,28. Recordemos que el estado 1, 2 y 3 son iguales, entonces con esto estamos definiendo la entalpía 1, la entalpía 2 y la entalpía 3. El estado 4. El estado 4 es después de la primera válvula en el separador parcial, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. La entalpía 4 va a ser igual a la entalpía 2, que es 17,28. Para el estado 5 tenemos la temperatura intermedia, la temperatura en el separador parcial, es menos 7 grados centígrados. El estado 5 es el líquido que se separa, sería un líquido saturado seco con título 0. Con esos datos ingresamos a la tabla y el valor de la entalpía sería 7,14. También podemos leer la presión, que va a ser la misma de saturación para esa temperatura, es 2,51, porque recordemos que presión y temperatura son dependientes en estados de mezcla o en estados de saturación. Para el estado 6 tenemos la presión que acabamos de extraer o la temperatura también, es indiferente con qué dato entramos a la tabla, siempre que sean coherentes para ese estado. Tenemos la presión, tenemos el título que es 1, con eso ingresamos a tabla, leemos la entalpía, es 44,1. El estado 7 es después de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante, la entalpía 7 es igual a la entalpía 6. El estado 8 también es después de una válvula de expansión, entre el estado 5 y 8, por lo tanto la entalpía en el estado 8 va a ser igual a la entalpía en el estado 5, 7,14. Para el estado 9 tenemos la temperatura a la que funciona el evaporador 1. Esa temperatura es menos 12 grados centígrados. Sabemos que la salida del evaporador es vapor saturado seco, por lo tanto el título es 1. Con esa temperatura, y sabiendo que el título es 1, leemos la entalpía 9, que es 43,51. Bien. El estado 10 es después de una válvula de expansión, la entalpía 10 es igual a la 9, 43,51. El estado 11 también es después de una válvula de expansión, de la válvula de expansión en el flujo 3. Por lo tanto, la entalpía 11 va a ser igual a la entalpía 3, que es igual a la entalpía 1, 17,28. Para el estado 12 tenemos la temperatura a la que funciona el separador total. Es menos 18 grados centígrados. La salida del estado 12 es líquido saturado seco. El título es 0. Buscamos la temperatura de menos 18 en la tabla y leemos la entalpía de líquido saturado seco. Es 4,73.
La presión para esa temperatura sería 1,67. También la leemos en la misma línea de saturación de esa temperatura. En estado 13 tenemos la temperatura y sabemos que es un vapor saturado seco. Es la salida de vapor en el separador total, el estado 13. Aquí tenemos la temperatura. Con eso leemos la entalpía de vapor saturado seco es 42,92, es la que le corresponde al estado 13. Bien, recordando lo que determinamos para definir este ciclo, tenemos todas las entalpías para determinar los dos efectos refrigerantes, pero no tenemos ni la entalpía 15 ni la 16 para encontrar el trabajo de compresión. Además, el enunciado nos pedía determinar el flujo másico que ingresa al compresor. Todavía no hemos determinado ningún flujo másico. Vamos a comenzar determinando el flujo másico en los evaporadores, porque tenemos las capacidades que nos dio el enunciado. Antes de eso vamos a hacer un análisis general de masa de todo el ciclo. Mirando nuestro ciclo, nosotros podemos ver que la masa, el flujo másico 1, aquí hay un error, lo voy a corregir antes de enviarlo. El flujo másico 1 no es igual al flujo másico 2 y al flujo másico 3. Eso está mal. El flujo másico 1 solamente sería igual al flujo másico 15 y al flujo másico 16. Se me fue, no sé por qué. Bien, eso sí está bien. El flujo másico 1 es igual a la suma del flujo másico 2 más el flujo másico 3. El flujo másico 4 es la suma entre el flujo másico 6 y el flujo másico 5. El flujo másico 6 es igual al flujo másico 7. El flujo másico 5 es igual al flujo másico 8, igual al flujo másico 9 e igual al flujo másico 10. El flujo másico 11 es la suma entre el flujo másico 12 y 13. El flujo másico 14, en este punto, es la suma entre el flujo másico 10 y el flujo másico 13. Y por último, el flujo másico 15 es igual al flujo másico 7 más el flujo másico 14. Bien, recordemos la ecuación de capacidad. Capacidad es igual a flujo másico en el evaporador por el efecto refrigerante. Despejando el flujo másico, tenemos que el flujo másico en el evaporador es igual a la capacidad sobre el efecto refrigerante. El efecto refrigerante 1 sería la diferencia entre la entalpía 9 y la entalpía 8. Haciendo la resta nos da 36,37. El efecto refrigerante para el evaporador 2 es la diferencia entre la entalpía 13' y 12. Nos da 38,19. La masa, el flujo másico para el evaporador 1 es igual al flujo másico 8, es igual a la capacidad, es 1,5 nos dice el enunciado, sobre el efecto refrigerante en ese evaporador. Utilizamos nuestro factor de unidades, que nos dice que una tonelada es igual a 50,4 kilocalorías sobre minutos. Con eso las unidades ya estarían en el mismo sistema. Hacemos la división y determinamos que el flujo másico en el primer evaporador es 2,08 kilogramos sobre minuto. Hacemos el mismo análisis para el evaporador 2 y determinamos que el flujo másico 12 o flujo másico del evaporador 2 es 1,98. Bien, recordando nuestro análisis general, el flujo másico 8 es igual al 5, igual al 9 e igual al 10. Acabamos de determinar el flujo másico en el evaporador, por lo tanto ya tenemos esos valores de esos cuatro flujos máxicos, de 2,08. De igual manera con el flujo másico 12, que es igual al 13'.
Bien, ahora vamos a hacer un análisis en los separadores. Primero en el separador parcial. Recordemos la ecuación de título o calidad. Este título es la relación entre la masa de vapor y la masa total. También la ecuación para definirlo en función de las entalpías sería la entalpía de la mezcla menos la entalpía de líquido dividido entre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Para el separador parcial sería de la siguiente manera. En cuanto a flujos másicos, sería el flujo másico de vapor, el flujo másico 6, sobre la sumatoria del flujo másico 5 más 6, que ese es el flujo másico total para esa mezcla. Es el flujo másico 4 o flujo másico 2. Es la sumatoria entre 5 y 6. Las entalpías serían la entalpía de la mezcla, que es la entalpía 4, menos la entalpía 5, la entalpía de líquido, sobre la entalpía de vapor, la entalpía 6, menos la entalpía 5, la entalpía de líquido. Son las entalpías que hallamos a la presión de 2,51 o la temperatura de menos 7 grados centígrados. Haciendo los cálculos, determinamos que el título o la relación entre masas es igual a 0,2744. Bien, nosotros tenemos que el flujo másico 6 sobre el flujo másico 5 más el 6 es 0,44. Es el título que acabamos de calcular, el título o calidad. También habíamos determinado el flujo másico 5. Es el flujo másico en el evaporador 1, es 2,8. Con eso despejamos el flujo másico 6. Reemplazamos los datos y determinamos el flujo másico 6. Es 0,7866. El flujo másico 6 es igual al flujo másico 7. Entonces ya tenemos esos dos flujos, 0,7866. El mismo análisis vamos a hacer en el separador total, con la ecuación de título o calidad y las entalpías que ya las tenemos todas. Vamos a determinar la relación entre el flujo másico 13, es decir, el flujo másico de vapor, sobre el flujo másico total, que sería la suma entre el flujo másico de líquido más el de vapor, es decir, flujo másico 12 más flujo másico 13. La entalpía de la mezcla es la entalpía 11, la entalpía de líquido es la entalpía 12 y la entalpía de vapor la entalpía 13. Ya tenemos todas esas entalpías. También podemos volver a leerlas con la presión de 1,67 o la temperatura de menos 18 que nos dio el enunciado. Haciendo el cálculo determinamos que esa relación entre flujos másicos o título o calidad es 0,3286. Bien, entonces nosotros tenemos el flujo másico 12, que es el flujo másico en el evaporador 2, que es 1,98, y acabamos de determinar la relación entre esos flujos másicos. Despejamos y calculamos el flujo másico 13, es 0,9691 kilogramos sobre minuto. Bien, recordando nuestro análisis de masa, hasta el momento nosotros hemos determinado el flujo másico en el primer evaporador, por lo tanto tenemos todos esos flujos másicos ya determinados. También el flujo másico en el evaporador 2, y acabamos de determinar el flujo másico 6 y el flujo másico 13. El flujo másico 6 es igual al 7. Bien, a nosotros nos interesa encontrar el flujo másico en el compresor, porque el enunciado lo pide y porque nos va a ayudar a determinar la entalpía 15, que es la que ingresa al compresor. Pero nosotros vemos que el flujo másico 15 está en función del flujo másico 14 y todavía no tenemos el flujo másico 14. Entonces, primero vamos a encontrar ese flujo, el flujo másico 14 es igual al flujo másico 10,
más el flujo másico 13, según el análisis del sistema que hicimos. Reemplazando el flujo másico 10 y 13, que ya los tenemos, nos da que el flujo másico 14 es 0,049. Haciendo el balance de energía, es decir, multiplicando las entalpías por su respectivo flujo másico, podemos despejar la entalpía 14. Despejamos la entalpía 14 y reemplazamos los valores que ya los tenemos todos. Tenemos la entalpía 10, el flujo másico 10, tenemos la entalpía 13, el flujo másico 13, y tenemos el flujo másico 14. Haciendo el cálculo, determinamos la entalpía 14 es 43,32. Ahora sí podemos determinar el flujo másico en el compresor, que es el flujo másico 15. Es la suma entre el flujo másico 7 y el flujo másico 14. Ese flujo másico en el compresor nos da 3,83. Haciendo nuestro balance de energía, podemos determinar la entalpía 15 despejándola en esta ecuación. La entalpía 15, ya tenemos todo para determinarla. Tenemos la entalpía 7, el flujo másico 7, la entalpía 14, el flujo másico 14, acabamos de determinarlos. Y dividimos entre el flujo másico 15, que es 3,83. La entalpía 15 es 43,54. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis para ver si vamos bien o si hemos cometido algún error. Nosotros determinamos que la entalpía 14 es 43,32. Si observamos nuestro diagrama presión-entalpía, la entalpía 14 tiene que ser menor que la entalpía 10, es menor que la entalpía 10, y mayor que la entalpía 13. Es mayor que la entalpía 13. Entonces eso nos da una pauta de que la entalpía 14 está bien calculada. Vamos por buen camino. De igual manera con la entalpía 15. La entalpía 15 tiene que ser mayor que la entalpía 10. Es mayor que la entalpía 10. Un poco, pero es mayor. Y tiene que ser menor que la entalpía 7. Es menor que la entalpía 7. Entonces la entalpía 15 también probablemente está bien determinada. Bien, entonces con eso definimos el estado 15. El estado 15 tendría una presión de 1,67, que es la presión del evaporador 2, y ya tenemos su entalpía. Con eso normalmente encontrábamos la entropía interpolando en la tabla de freón recalentado. Pero en este caso vamos a hacer de la otra forma. No vamos a determinar la entropía, y con estos dos datos podemos definir el estado 15 en nuestro diagrama para encontrar la entalpía 16, sin determinar la entropía 15, sin hacer la interpolación para la entropía 15, que es lo que hacíamos normalmente, no sé si lo recuerdan. Bien, para el estado 16 entonces solo vamos a tener la presión, no hemos determinado la entropía. Ubicamos el estado 15 en el diagrama, sería la presión de 1,67 y su entalpía, que es 43,5. Ubicamos el estado 15, estaría en este punto, y con eso trazamos una línea de entropía constante, que tiene que ser aproximada, no la hemos determinado, pero podemos aproximarla, trazando esa línea imaginaria, que va a chocar con la presión de 9,3, la presión del condensador. Y con eso ya estaría definido el estado 16. Trazamos la línea vertical y leemos la entalpía para ese estado. Sería 52. Bien, con eso calculamos el trabajo de compresión, que es la entalpía 15 menos la 16. Nos saldría menos 8,46. Y ya tenemos todo para calcular el coeficiente de operación. Ya tenemos el flujo másico en ambos evaporadores y también sus respectivos efectos refrigerantes. Ya tenemos el flujo másico en el compresor, que sería el 15, y acabamos de calcular el trabajo de compresión.
Nuestro coeficiente de operación sería 4,67. Bien, y con eso terminamos la ayudantía de hoy y termina el ejercicio.